Un cordial saludo a todas las personas que siguen este evento desde América Latina y Europa. En el contexto del proyecto Acacia Erasmus y la red de instituciones de educación superior con centros Acacia, nos permitimos presentar el módulo Cultiva como uno de los módulos diseñados por este proyecto para los centros Acacia que hoy funcionan en 5 universidades de América Latina. Como módulo Cultiva en red tenemos una participación en 3 partes. La primera es una exhibición permanente de los recursos Cultiva. La segunda, un panel sobre los distintos recursos tipo libro y sus funciones. Y en la tercera y última parte, la presentación del libro Ambientes de aprendizaje accesibles que fomentan la afectividad en contextos universitarios. A continuación, las presentaciones preparadas por el módulo Cultiva en la red Acacia. Es un gusto hacer esta presentación para toda la comunidad interesada.
Muy bien. Muy bien. El sentido de esta exhibición que acaban de ver es presentar desde los cinco módulos cultiva de los CADEP Acacia una exhibición de esos recursos con el propósito de que la comunidad interesada en nuestro módulo encuentre información general sobre el módulo, sus acciones en red cultiva y un resumen de los recursos del módulo que pone a disposición de la comunidad. También se ofrece una ruta de acceso a los materiales para todos aquellos interesados en conocerlos, descargarlos y utilizarlos. Esperamos que esta exhibición permanente sea del interés de la comunidad educativa iberoamericana. Esta exhibición va a estar permanentemente los 3 días del evento y es la presencia del módulo Cultiva en este maravilloso evento. Vamos ahora con la segunda parte de nuestra intervención en Erasmus Days. Vamos con un guión, con un panel sobre la presentación de estas colecciones, una profundización sobre estas colecciones por parte de los coordinadores de módulo Cultiva en nuestros 5 CADEP. Nuestro panel ha sido preparado por los coordinadores de los módulos Cultiva con la finalidad de presentar a ustedes los recursos tipo documentos del módulo Cultiva. Tenemos otros recursos, pero nos vamos a dedicar a los recursos tipo documentos y a mostrar algunos impactos en prácticas realizadas con estos materiales. Hemos preparado las presentaciones de nuestros 5 panelistas, de nuestros 4 panelistas en video con la finalidad de asegurar unidad y de asegurarnos también la conectividad. No obstante, nuestros panelistas están presentes en esta presentación para la interacción con la comunidad que nos escucha en caso de preguntas, en caso de querer ampliar algún aspecto de los que ellos van a presentar. Así, tenemos como panelistas, quienes aparecerán en este orden, a la doctora Mibsan Aragón, coordinadora del módulo Cultiva en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense de Nicaragua, a la doctora Esther Espinosa Reategui, coordinadora del módulo Cultiva en el CADEP de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, a la doctora Paola Fontana, coordinadora del módulo Cultiva en la Universidad de Antofagasta de Chile, y al doctor Denis López, coordinador del módulo Cultiva en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos entonces a escuchar a nuestros panelistas y posteriormente haremos una pregunta en vivo para nuestros panelistas que también están presentes. Escuchamos entonces nuestros panelistas. Bienvenidos. Hola a todos. Mi nombre es Mibsan Aragón Gutiérrez, coordinadora del módulo Cultiva del CADEP Huracán Nicaragua. Y en esta ocasión voy a hablarles sobre el módulo Cultiva, cultivando una educación accesible y afectiva. ¿Qué es Cultiva? Es una alternativa para la educación accesible y afectiva en las instituciones de educación superior. En este sentido, es un escenario para la solución y el desarrollo de situaciones o aspectos de tipo didáctico y a la vez contribuye al desarrollo de la competencia didáctica en profesores universitarios, promoviendo la creación de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Articularse al sistema de módulos Acacia, desarrollar competencia didáctica en profesores y estudiantes, desarrollar y proponer el observatorio de fenómenos Cultiva como deserción, bajo rendimiento y evidencias de tensión didáctica y contingencias institucionales. Este módulo ofrece servicios de asesoría, soluciones didácticas, propuestas sobre la docencia universitaria, pautas, metodologías y procesos, formación de profesores y estudiantes, ambientes colaborativos.
Los recursos de que dispone este módulo son publicaciones que se denominan la serie Cultiva. Esta serie, a su vez, ha producido 5 colecciones de publicaciones como recursos que favorecen la fundamentación de los diseños de los ambientes de aprendizaje accesibles y efectivos y el estudio de situaciones didácticas problemáticas para la toma de decisiones del profesor universitario interesado en mejorar sus ambientes de aprendizaje. Estos recursos están disponibles en la página, en el sitio web Red CADEP Acacia y los pueden encontrar ahí de manera gratuita. Entonces, en este módulo se ha creado un conjunto de recursos para su funcionamiento. Estos recursos favorecen los aspectos de fundamentación de propuestas didácticas accesibles y con afectividad, el análisis de situaciones educativas problemáticas, el diseño y desarrollo de diseños didácticos y de ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad, y la formación de profesores universitarios en temas de didácticas accesibles e incorporación de afectividad en los ambientes de aprendizaje. Yo me referiré específicamente a uno de esos recursos que ha creado este módulo y será a los documentos. Y dentro de estos documentos vamos a hablar específicamente de los diseños didácticos. En los diseños didácticos tenemos 2 documentos. El primero son las soluciones didácticas accesibles, que son pautas para la creación de soluciones didácticas que atienden el estado afectivo del estudiante, proporcionan fundamentos teóricos para la creación de soluciones didácticas en los ambientes de aprendizaje. Se sugiere al profesorado aplicar los lineamientos propuestos para garantizar los diseños didácticos adecuados a las distintas áreas de formación profesional y a las diferentes poblaciones universitarias. El segundo documento es el modelo de creaciones didácticas cooperativas. Proporciona una guía al profesorado universitario para sus propias creaciones didácticas que incorporen criterios de accesibilidad, afectividad y trabajo cooperativo. Se recomienda a la comunidad universitaria considerar los elementos fundamentales del modelo para una aplicación particular en los distintos campos de la formación profesional accesible y afectiva. El documento de soluciones didácticas está organizado en 4 capítulos. Un primer capítulo está dirigido a abordar la accesibilidad. Un segundo capítulo está referido a abordar la afectividad. El tercero sobre los elementos para la construcción de pautas desde lo afectivo y lo accesible. Y un cuarto y último sobre las pautas de creación de soluciones didácticas accesibles y que atienden el desarrollo afectivo del estudiante. El segundo documento sobre creaciones didácticas en cooperación consta de 3 capítulos. El primero sobre la fundamentación de un modelo de creaciones didácticas. El segundo, los elementos para la construcción de un modelo de creaciones didácticas. Y el tercero sobre la creación didáctica, un modelo de creaciones didácticas. Sobre el otro elemento de los fenómenos cultiva, ahí hay 7 documentos. Los primeros, el primero es bajo rendimiento académico, el segundo, contingencia institucionales, el tercero, contención didáctica, el cuarto, deserción en cultiva, y los siguientes son formatos que se usan, que se sugieren usar para reforzar las contingencias institucionales y poder desarrollar la docencia, el proceso educativo, considerando estas contingencias institucionales, por lo que se recomienda sean considerados cada uno de estos documentos antes de desarrollar una propuesta didáctica educativa. Muchas gracias por su atención y esperamos que puedan disponer de estos documentos que están accesibles de manera gratuita en el sitio web de Red CADEP Acacia. Buenos días, soy Esther Espinosa, lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora del módulo Cultiva
del CADEP San Marcos. Quiero contarles algo de mi universidad. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la primera universidad de América, es la más antigua de América, es una universidad pública comprometida profundamente con nuestra sociedad y su problemática. Desde este punto, reciban ustedes nuestro saludo y bienvenida a este compartir de los productos elaborados por el módulo Cultiva. Como ya se ha señalado, Cultiva es un escenario para la solución y el desarrollo de situaciones o aspectos de tipo didáctico. Con ello contribuye al desarrollo de la competencia didáctica en profesores universitarios. Mediante distintos recursos Cultiva se promueve la creación de ambientes de aprendizaje accesibles y con incorporación de afectividad. El primer paso que realizó el equipo fue reflexionar en torno a la realidad de la educación superior en América Latina. Desde esa perspectiva, definimos 4 aspectos fundamentales que tienen profunda repercusión sobre el estado de la educación superior. A estos aspectos los llamamos fenómenos Cultiva: tensión didáctica, deserción, bajo rendimiento, contingencias institucionales, que sirven de acción para el surgimiento de Cultiva. La situación de pandemia mundial ha puesto en evidencia el gran problema de la deserción. Más de 174.000 alumnos han desertado en algunos países. De modo que, partiendo del establecimiento de los estados del arte en torno a los diseños didácticos accesibles y a los ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos, buscamos unas respuestas que luego condensamos en los productos que forman parte de las 4 colecciones. La colección de ambientes de aprendizaje, las colecciones de diseños didácticos, la colección de fenómenos Cultiva, la colección de referentes curriculares. Me voy a referir en esta ocasión a una colección, la colección de los referentes curriculares. Esta colección tiene como antecedente a una preocupación que surge de la aplicación de los referentes curriculares construidos en otro proyecto Unión Europea, el proyecto Alfa 3, que produjo 3 textos, referentes curriculares para la formación de profesores, incorporando tecnologías y orientadas a atender la diversidad de la población. Son referentes para 3 áreas: área de lenguaje, área de matemáticas y área de ciencias naturales. La colección que aquí presentamos recoge 3 escenarios que fueron definidos en este proyecto. Aquí hacemos alusión a escenarios educativos. Desde el proyecto Alternativa Alfa 3 se denominó escenario macro de la educación, a los que corresponden a las acciones educativas realizadas por instancias o instituciones que generan políticas educativas de distintos órdenes y niveles. Por ejemplo, ministerios de educación, secretarías de educación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También se definió lo que conocemos como escenarios meso de la educación. Entendemos por escenarios meso a los que corresponden a las acciones educativas realizadas por instituciones formadoras de profesores. Por ejemplo, universidades, facultades, carreras, institutos, programas de formación profesional. Por otra parte, también desde este proyecto denominamos escenario micro de la educación a los escenarios que corresponden a las acciones educativas realizadas por docentes, profesores formadores de profesores, por estudiantes para profesor,
e investigadores en educación, teniendo como marco estos referentes curriculares. En esta ocasión, dentro de la acción del módulo Cultiva, construimos unas pautas y prototipos para el uso de referentes curriculares. Es así que las pautas para el uso de referentes curriculares por escenarios educativos es un documento que aborda el estudio de los referentes curriculares y genera un recurso que constituye una propuesta para la fundamentación de diseños didácticos y de ambientes de aprendizaje accesibles y con incorporación de afectividad. Esto para contextos universitarios y además para la fundamentación de propuestas educativas en los distintos escenarios educativos. En este texto de pautas para el uso de referentes curriculares planteamos 4 pautas para escenarios macro, 4 pautas para escenarios meso, 3 pautas para escenario micro. Algunas de sus definiciones están aquí en la diapositiva. Por ejemplo, una pauta para el uso de referentes curriculares para la generación de políticas educativas en currículos de pregrado de facultades de educación. Pauta para el uso de referentes en la generación de políticas de inclusión de poblaciones vulnerables a la educación superior. Junto con este texto de pautas para el uso de referentes curriculares, también se produjo los prototipos de uso de referentes curriculares. En este texto de prototipos también se propone una guía para la comunidad educativa interesada en la propuesta de políticas educativas, en la propuesta de fundamentar currículos, en la propuesta de programas de formación para la educación superior que se caractericen por incorporar conceptos como la diversidad, la accesibilidad, la tecnología y sobre todo la educación para todos. De manera que estas pautas y prototipos son propuestas de cómo fundamentar la solución de problemas educativos en 3 escenarios. La situación de la educación superior demanda la atención y participación de toda la comunidad. Por ello, queremos invitarlos a leer estos recursos, a hacernos llegar vuestras sugerencias y nos ponemos a su disposición. En el módulo Cultiva pueden ustedes encontrar nuestros documentos. Muchas gracias. Un cordial saludo. Soy Paola Herminia Fontana Dasme, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta, magíster en Investigación Educativa y Docencia Universitaria de la Universidad de Antofagasta y Barcelona, respectivamente. Actualmente coordinadora del módulo Cultiva del CADET Acacia UA. La Universidad de Antofagasta es una universidad estatal, laica y pluralista, ubicada en la ciudad de Antofagasta, capital regional de la segunda región de Chile, una zona eminentemente minera. El módulo Cultiva es una alternativa para la educación accesible y afectiva en las instituciones de educación superior que a través de sus líneas de acción contribuye al desarrollo de competencias didácticas en profesores, apoya el bienestar académico y la acogida de la población universitaria y contribuye a la fundamentación, creación y desarrollo de diseños didácticos accesibles y con afectividad y ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad en los procesos académicos universitarios. Pertenecer al CADET Acacia UA
y coordinar el módulo Cultiva ha sido un hermoso desafío. Sin lugar a dudas, los recursos con que cuenta Cultiva en este momento de pandemia han sido un faro de luz que nos ha permitido continuar generando una educación accesible y efectiva, capaz de traspasar las barreras de la virtualidad. Los recursos con que cuenta el módulo Cultiva se encuentran clasificados en 3 tipos: cursos virtuales, software y documentos. En la sección documentos se presentan las publicaciones que el módulo ha realizado hasta el momento y que se denomina la serie Cultiva. Esta serie, a su vez, ha producido 5 colecciones. Estas son ambientes de aprendizaje, estado del arte, diseños didácticos, fenómenos Cultiva y referentes curriculares. En esta presentación haré referencia a la colección Ambientes de Aprendizaje. El primer documento de esta colección es Fundamento Conceptual de Accesibilidad. Es un marco analítico y pragmático de la accesibilidad en las instituciones de educación superior como una categoría transversal a todo el trabajo del proyecto ACASI. En primera instancia, se aborda la accesibilidad desde una acepción general y luego desde 4 dimensiones. Desde la accesibilidad a la educación como derecho, como atributo de los diseños didácticos, como compromiso y característica de las comunidades de prácticas pedagógicas y didácticas, y accesibilidad como signo del desarrollo cultural y económico. La siguiente es Fundamento Conceptual de Afectividad. En este documento se caracteriza la noción de afectividad y en particular de educación afectiva, además de promover directrices para su aplicación en un ambiente de aprendizaje. Continuamos con metodología de diseño de ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad. Es una orientación para la adaptación de estrategias curriculares y propuestas didácticas en diferentes condiciones, tanto cognitivas, afectivas y culturales de los estudiantes, con el propósito de resolver problemas educativos y favorecer, por supuesto, el rendimiento académico de los estudiantes. Y finalmente tenemos el Fundamento Conceptual de Ambientes de Aprendizaje, el cual propone una caracterización del ambiente educativo y en particular de ambientes de aprendizaje y proporciona criterios para el diseño de los mismos que van a promover entornos accesibles para todo tipo de población vinculada a los procesos educativos. Al finalizar, los quiero invitar a ingresar al link y poder conocer en detalle los documentos de los ambientes de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a escuchar la intervención del doctor Denis López de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Estos videos van a quedar en el canal de la red Acacia para que los podamos ver nuevamente a quienes estén interesados. Entonces, seguimos con el doctor Denis López. Buenos días. Es grato para mí saludarlas y saludarlos en nombre de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi nombre es Denis López Odar y soy coordinador del módulo Cultiva. En esta oportunidad voy a transmitir parte de la experiencia que hemos vivido como equipo de gestión del módulo Cultiva en el proceso de apropiación de la lógica y la dinámica de nuestro módulo. En este sentido, como equipo de gestión y como institución, es decir, para nuestra universidad, gestionar los módulos y todo el CADEV Acacia
representa un reto y una oportunidad. Tomando en consideración este reto, uno de los primeros aspectos que necesitamos abordar fue comprender la lógica y la dinámica del módulo Cultiva. Cuando nos acercamos al equipo y a todos los productos y recursos que están a disposición, se nos facilitó tremendamente esta tarea. Gracias a lo diseñado, gracias a lo trabajado durante estos últimos años por la red Cultiva, recibimos un conjunto de documentos y recursos y acciones diseñadas desde una lógica basada en un diagnóstico y posteriormente en un desarrollo de actividades planificadas de manera estratégica en función a este diagnóstico. Esta misma lógica nos permitió a nosotros alinearlos más fácilmente a las actividades y también constituyó un referente para nuestra lógica institucional en cuanto a la gestión del CADET Acacia. Nuestra universidad parte desde una postura investigativa en la que es importantísimo, primero, generar evidencias a través de un diagnóstico. Y es de esta manera que en el proceso de apropiación, el comprender el sentido y la dinámica del módulo nos permitió también entender la necesidad de un diagnóstico y focalizarnos en algunos aspectos vinculados a las problemáticas de nuestra universidad. Los recursos más significativos en este primer momento fueron los vinculados al fenómeno o a los fenómenos Cultiva. Nos sirvió muchísimo entender muy bien a la deserción y todos los factores que están asociados a ella. Y toda la documentación que se ha generado, toda la reflexión plasmada en documentos, nos ayudó a entender, por ejemplo, fenómenos como la tensión didáctica, fenómenos como las contingencias institucionales y también, desde el punto de vista de la pedagogía y la didáctica, la importancia de las competencias de los docentes para generar ambientes de aprendizajes accesibles y que incorporan la afectividad. Esta dinámica entendida y comprendida a través de esta vinculación nos permitió reconocer nuestra situación como institución, nuestra problemática, caracterizar estas problemáticas, identificar a todos los interesados o protagonistas vinculadas o vinculados a estas problemáticas y nos permitió, sobre la base de esta reflexión y diagnóstico, diseñar un plan inicial de acción que nos permita contribuir a nuestra comunidad universitaria. Los aspectos más importantes, considero yo, en este proceso de apropiación fue reconocer y también interactuar con un conjunto de recursos y servicios del módulo, destacando, por ejemplo, los cursos de capacitación en términos de ambientes de aprendizaje accesible y que incorporan la afectividad, o diseños didácticos accesibles y que incorporan la afectividad. También fue importante para nosotros como equipo interactuar con una serie de documentos identificados como colecciones que nos permitió entender muy bien a qué nos referimos cuando
Hablamos de ambientes de aprendizajes, diseños didácticos, obviamente los fenómenos cultiva, y ya orientándonos al plano de la acción o de la intervención, entender algunas metodologías y algunos referentes curriculares que puedan orientar nuestro trabajo en el mediano y corto plazo. Dentro de estos documentos destaco algunos que están vinculados a la reflexión y el análisis de la problemática, otros que están orientados a la reflexión de los aspectos pedagógicos y didácticos y que nos vincularon muy bien a la realidad que enfrentamos como docentes y que enfrenta nuestra institución en términos de formación y educación inclusiva. Y también es importante que destaquemos los documentos que nos orientan a la acción y que están vinculados a la generación o al diseño de metodologías que orienten a toda la comunidad y especialmente a los docentes a diseñar estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje accesibles y que incorporan la afectividad. Finalmente, quiero destacar que de esta vinculación, obviamente primero con las personas, con el equipo, y también con los recursos y con los materiales, facilitó todo el proceso de apropiación de la lógica y la dinámica del módulo cultiva, y nos permitió entender la razón de ser de los programas y acciones diseñados en los últimos años. También nos ayudó a entender cuál era nuestra misión y cuál era nuestro foco de actuación. Con todos estos elementos, se facilitó también el que elaboremos un diagnóstico inicial y que este diagnóstico inicial se traduzca en un plan de acción institucional para el módulo cultiva y también para nuestro CADET UNFB. En términos de este plan y del módulo cultiva, se nos permitió, a través de la vinculación con el equipo y con los recursos desarrollados, entender que el trabajo necesita ser articulado. Y desde el inicio diseñamos un trabajo que integre a todos los módulos del CADEP de nuestra universidad y que también integre las diferentes unidades o actores que están involucrados en todos los fenómenos que denominamos cultiva. Finalmente, logramos también vincularnos con la red e integrarnos a un trabajo colaborativo que está dando poco a poco frutos y que nos ha comprometido de manera activa a participar y a contribuir y a empezar un proceso de interacción en el que podamos transferir también nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y proponer innovaciones a todos los recursos que ya fueron diseñados. Quiero terminar mi participación agradeciendo todo el apoyo de la Red Cultiva, de la Red Acacia, a cada uno de los miembros integrantes de las diferentes universidades que forman parte de la red, y también agradecer a la Unión Europea, que gracias a su apoyo y el programa Erasmus, está contribuyendo a que nuestras instituciones, y especialmente mi universidad, la Universidad Nacional Federico Villarreal, alcance los objetivos vinculados a una educación inclusiva y a la generación de una institución que represente un ambiente de aprendizaje accesible para todas y todos y que incorpora la afectividad. Les agradezco su atención y quedamos como institución y como equipo comprometidos con toda la red Cultiva y la red Acacia.
Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Damos gracias a nuestros panelistas. Por fortuna también están presentes. Parece que hemos tenido problemas de conectividad, pero los videos, todo este conjunto de presentaciones, las van a poder tener disponibles en la dirección de la red Acacia, de acacia.red, que tenemos ahí en la pantalla, así que los invitamos a ver nuevamente estas intervenciones tan valiosas de nuestros panelistas. Les agradecemos por esta presentación de los documentos Cultiva, que como hemos dicho se encuentran presentes en esta página en el módulo Cultiva. Ahora vamos a llamar a nuestros panelistas para hacer una pregunta final en vivo, una pregunta para la que vamos a dar 1 minuto de respuesta. La pregunta, apreciados panelistas, es que desde su experiencia de coordinación del módulo Cultiva en sus respectivos CADEP Acacia y teniendo en cuenta esta existencia de recursos, ¿qué recomendaciones harían ustedes a sus comunidades académicas y al profesorado en general? Para eso vamos a tener en primera instancia a la doctora Mibsan Aragón. Doctora Mibsan, tiene la palabra. Buenos días nuevamente. Es un gusto estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Definitivamente yo les sugiero que todo el cuerpo docente y estudiantil, la comunidad universitaria en general, se apropie de estos documentos porque son una ayuda muy importante para hacer más accesible, más afectiva, más humana, diría yo, el proceso educativo. Estos documentos, tanto los diseños didácticos accesibles como los fenómenos Cultiva, son documentos que nos ayudan, nos proponen, nos facilitan, si nosotros nos apropiamos de ellos, a realizar, a desarrollar procesos educativos más accesibles a nuestra comunidad estudiantil. Buenos días. Igualmente, desde la Decana de América, reciban ustedes el saludo muy fraterno. La experiencia en el módulo Cultiva. Buenos días. Desde la Decana de América, reciban ustedes el saludo muy fraterno. En efecto, desde la experiencia Cultiva, vemos la necesidad de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes universitarios. Entonces, nuestro llamado no solo es a la comunidad de docentes, estudiantes, sino también a las autoridades, quienes deberían, o con quienes deberíamos coordinar no solo la programación de tareas en el uso de las plataformas, sino sobre todo en la necesidad de repensar los aspectos del triángulo didáctico que se ven alterados y que deben ser reestructurados en situaciones de pandemia. Evitar la deserción, elevar el nivel académico, abordar el problema de la tensión didáctica requiere una reflexión y un conocimiento de estos recursos. Los invitamos particularmente desde el equipo Cultiva de San Marcos a coordinar con el equipo y revisar estos documentos. Gracias. Muy buenos días. Les saluda Paola Fontana desde Antofagasta, capital regional de la segunda región de Chile. Bueno, quiero invitarlos a revisar cada uno de los recursos con que cuenta Cultiva, con la finalidad de hacer una educación mucho más accesible, más afectiva, considerando también la situación que hemos vivido de pandemia. Creo que es importante revisar todo lo que es, todo lo referente a las metodologías de diseño de ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad, con la finalidad, ¿no es cierto?, de traspasar las barreras de la virtualidad.
Un abrazo y los invito a revisar todos nuestros recursos. Gracias. Nuevamente, buenos días. Un saludo desde Lima, Perú. Les habla Denis López, coordinador del módulo Cultiva de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La invitación que haría es de involucrarnos con las actividades vinculadas al módulo, obviamente a partir de la revisión de todos los documentos y servicios que se ponen a disposición. Invito a la comunidad de mi universidad y a la comunidad de diferentes universidades a involucrarse. Obviamente, en el caso de nuestra universidad, estamos en un proceso inicial y el involucramiento de nuestros docentes también va a depender de lo que hagamos nosotros como gestores del módulo Cultiva, y vamos a desplegar una serie de actividades para concientizar e invitar a nuestros docentes a una reflexión acerca de sus competencias didácticas y también comprometerlos a desarrollarlas. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro panel de lujo. Ya ustedes como comunidad de educación interesada en estos temas ha visto desde la perspectiva de nuestros diferentes CADEP y coordinadores de módulo Cultiva la riqueza de recursos que ofrecemos a la comunidad universitaria. Agradecemos a la audiencia y a nuestros panelistas y vamos entonces a la tercera actividad preparada por el módulo Cultiva, que es la presentación del libro. Recuerden que tienen todos los documentos y todos los videos en la página de la Red Acacia. Un buen día a todas las personas que nos están siguiendo en este evento. Desde el Proyecto Acacia y con la Red de Instituciones de Educación Superior con Centro Acacia, los saludamos y los invitamos a esta última parte de la jornada de presentación de recursos con la presentación del libro Ambientes de Aprendizaje Accesibles que fomentan la afectividad en contextos universitarios. En un breve conversatorio, invitados y autores nos presentarán el contexto de producción de la obra y sus vínculos con el fomento de la reflexión pedagógica y didáctica como elemento fundamental para la organización de las universidades como ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad. Invito a la doctora Dora Inés Calderón, quien estuvo a cargo de la coordinación del paquete de Cultiva en el proyecto que generó esta obra. La mejora de los ambientes de aprendizaje para la formación de profesionales constituye una preocupación de profesores, estudiantes y directivos de las instituciones de educación superior. Profesora Dora Inés Calderón, con su experiencia como lingüista, y con su doctorado en educación y su amplia experiencia como docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿puede usted indicarnos cómo se originó esta obra desde el paquete Cultiva y cómo se dispone ese funcionamiento en el módulo Cultiva? Claro, de nuevo, saludos a toda la comunidad que nos está viendo. Ahora hablo desde esta presentación del libro que me honra hacer. Decirles que el diseño del módulo Cultiva se llevó a cabo por un grupo interinstitucional de las universidades del consorcio Acacia. Este grupo interinstitucional que se conformó para el paquete Cultiva, que ahora es el módulo Cultiva, se dividió a su vez en subgrupos para el desarrollo de temas y tareas identificadas como estructurales para entregar un módulo, como el que tenemos hoy. Un módulo que pudiera apoyar el desarrollo de la competencia pedagógica y didáctica del profesorado universitario y para desarrollar estrategias de creación y de desarrollo de diseños didácticos y de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos. Así, cada uno de esos 4 grupos desarrolló un conjunto de recursos que hoy se encuentran alojados y disponibles en los módulos Cultiva, que ya han visto en la presentación inicial, y que están en los 5 CADEP Acacia como 3 tipos de recursos Cultiva. Cursos sobre diseños didácticos y ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos que pueden tomar todos los profesores.
una base de datos que aloja buenas prácticas sobre diseños didácticos y ambientes de aprendizaje que puede ser consultable por toda la comunidad, y los recursos tipo libro ofrecidos bajo la serie Cultiva que ya presentamos anteriormente. Estos recursos constituyen a su vez un conjunto de elementos estructurales para apoyar los distintos servicios que presta el módulo y configuran también distintos aspectos de la reflexión y de la acción pedagógica y didáctica para los profesores y los estudiantes universitarios. Refiriéndonos estrictamente a los recursos tipo libro, la serie Cultiva a su vez está dividida en colecciones que nuestros panelistas han presentado: la colección Ambientes de Aprendizaje, la colección Diseños Didácticos, la colección Referentes Curriculares y la colección Fenómenos Cultiva. También tenemos una colección Estados del Arte. Así, el libro que hoy presentamos, que se titula Ambientes de Aprendizaje Accesibles, que fomentan la afectividad en contextos universitarios, tiene dos grandes significados. En primer lugar, representa un esfuerzo de un grupo de investigadores del equipo Cultiva, liderado por la profesora Olga Lucía León, por compilar y mejorar la colección Ambientes de Aprendizaje, que, como ustedes vieron, consta originalmente de 4 obras separadas, pero complementarias, y de un conjunto de formatos para operacionalizar la aplicación de los principios de diseño de ambientes de aprendizaje. Estas obras separadas tienen la virtud de presentar las conceptualizaciones y las orientaciones para los lectores usuarios del módulo desde una perspectiva categorial. Tenemos la categoría accesibilidad, la categoría afectividad, la categoría ambientes de aprendizaje y una obra central que se denomina Metodología del diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad. En este sentido, el libro representa el haber dado unidad a la colección bajo la propuesta del libro. No solo recoge los elementos fundamentales para la comprensión y la aplicación de la propuesta, sino que favorece una comprensión global del tema de ambientes de aprendizaje desde lo que podemos denominar el sello ACASI. Ese es el primer gran sentido. El segundo sentido de esta obra es que recoge y articula uno de los elementos fundamentales que ofrece el módulo Cultiva, que ofrece este módulo a la comunidad educativa. La colección Fenómenos Cultiva, que ustedes también observaron en el panel, fenómenos identificados como factores que afectan el acceso y la permanencia y la graduación de los estudiantes universitarios. Esos fenómenos como las tensiones didácticas, el bajo rendimiento académico, la deserción y las contingencias institucionales son fenómenos que en principio llamaron la atención del equipo Cultiva, porque efectivamente son fenómenos que afectan la permanencia de los estudiantes. Incorporar estos fenómenos a la propuesta de los diseños de ambientes de aprendizaje es un ejercicio de integración, no solo de distintos productos realizados previamente en Cultiva, sino que fortalece la propuesta metodológica de diseño de ambientes de aprendizaje, partiendo del reconocimiento previo de los fenómenos que afectan un ambiente de aprendizaje. Así, el funcionamiento de la obra Cultiva se dispone de dos maneras en principio. Como uno de los recursos del módulo, es decir, ya tenemos las colecciones de toda la serie y ahora tenemos un nuevo recurso, consultable gratuitamente tanto en el sitio de los recursos del módulo como en la página web del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien publicó la obra. La obra sola puede orientar a los lectores y usuarios del módulo cuando quieren consultar una propuesta estructural. Y la otra manera de funcionamiento es como una recomendación central a la hora de emprender procesos de diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos, en donde adicionalmente se puede consultar todos los demás materiales que ya presentamos,
que vienen separados y que profundizan los conceptos y las orientaciones. Esa es mi respuesta a su pregunta, profesora Olga Lucía. Gracias, doctora Calderón, por su presentación, en donde destaca que el libro es precisamente ese resultado de cooperación internacional con una alta participación de profesores e investigadores de las 14 universidades del proyecto Acacia. Debido a los inconvenientes que hemos tenido con el Internet, nuestra próxima invitada, la doctora Adalira Sáenz Lulo, nos ha manifestado que prefiere que nosotros tomemos las palabras que ella envió y pasemos la presentación. Entonces, a continuación, voy a leer el documento que ella iba a presentar y respondiendo a la pregunta, ¿qué aspectos del libro Ambientes de Aprendizaje Accesibles que fomentan la afectividad en contextos universitarios inciden en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de exclusión y marginación de estudiantes en la educación superior? La doctora Adalira Sáenz Lulo es doctora en educación matemática, profesora e investigadora de la Universidad de North Carolina en los Estados Unidos. Palabras de Adalira. El libro presenta conceptualizaciones progresivas para construir una metodología de diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y con la incorporación de afectividad. Esta metodología considera diferentes aspectos educativos que en sí mismos son también aspectos universales. Este libro está dirigido a educadores y administradores universitarios de la América Latina. Como ejes transversales, se destaca la accesibilidad, la inclusión y la equidad, ejes que deben ser tenidos en cuenta en cada país. Desde el módulo Cultiva de la red de centros Acacia se ofrece una metodología de ambientes de aprendizaje que involucra al mismo tiempo accesibilidad y afectividad. Este libro presenta los componentes de la metodología desde los 4 fenómenos educativos en América Latina, quizá también fenómenos educativos universales, la atención didáctica, el bajo rendimiento, la deserción y las contingencias institucionales. En síntesis, el libro se presenta como una herramienta de Cultiva para construir una educación más justa para generar una sociedad más equilibrada. El primer capítulo analiza la noción de la accesibilidad como un derecho que tiene en cuenta diferentes aspectos sociodidácticos, atributos de diseño didácticos, compromisos de las prácticas grupales, factores de desarrollo cultural y económico. Este capítulo es realmente una defensa teórica y práctica de la noción de accesibilidad para una educación que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todo ser humano. El segundo capítulo analiza la afectividad en sus relaciones con la enseñanza y el aprendizaje. El proceso enseñanza-aprendizaje es entendido en una forma unitaria e integrada que toma en cuenta que una dificultad de aprendizaje es a la vez una dificultad del profesor. Se requiere desarrollar competencias sociales y afectivas fundamentales para la vida de cualquier ser humano. El tercer capítulo analiza el tema de ambientes de aprendizaje. Este presenta una descripción amplia y precisa de cada componente de los elementos de aprendizaje intencionalmente estructurados y diseñados para satisfacer las necesidades físicas y de aprendizaje de una diversidad de estudiantes. Al mismo tiempo, el capítulo sintetiza ambientes a través de medios físicos, virtuales, teóricos y prácticos. El cuarto capítulo presenta la integración y síntesis de los elementos conceptualizados separadamente en los capítulos 1, 2 y 3 para construir una metodología que diseña ambientes de aprendizaje accesibles que tienen en cuenta los aspectos afectivos de la naturaleza humana. Cada una de las fases de la metodología es analizada en detalle para contribuir en forma positiva a la generación de espacios educativos que respeten la diversidad de los estudiantes y que pongan en marcha las estrategias didácticas eficaces. El quinto y último capítulo presenta diferentes esfuerzos internacionales
que tienen en cuenta sus propias culturas, pero que están interesados en modificar y hacer más efectivos los ambientes de aprendizaje para todos los estudiantes. En mi opinión, el libro presenta un análisis serio de ciertos problemas educativos en América Latina y ofrece soluciones holísticas y claras que invitan a reflexionar sobre los aspectos específicos de la relación entre el maestro y el contenido curricular, entre el maestro y los estudiantes, entre el contenido curricular y los estudiantes, entre el maestro, los estudiantes envueltos en su propia cultura, en su propia afectividad y en sus propias restricciones institucionales. El libro contribuirá en forma positiva a mejorar la educación universitaria escolar de poblaciones especialmente excluidas por razones sociales, económicas, lingüísticas y de discapacidad. Este libro, como resultado del proyecto Acacia, presenta en forma amplia y descriptiva el esfuerzo teórico y práctico llevado a cabo por distintas naciones para desarrollar una metodología educativa que es accesible a todos y que tiene en cuenta el potencial de la afectividad humana. El trabajo realizado por el equipo Cultiva implica necesariamente un avance social, cultural, económico que muchas naciones pueden y deben alcanzar. Adalira Sáenz Lulo, Fulbright 2018-2019, profesor de Educación Matemática, Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de North Carolina en Charlotte, Estados Unidos. Bueno, doctora Adalira, sentimos mucho no haberla escuchado en directo, pero agradecemos sus palabras. A continuación, invitamos entonces a los autores del libro para que desde su experiencia como autores de la obra y desde su perspectiva como profesores universitarios, en un breve conversatorio, reflexionemos sobre estas prácticas universitarias. Invito entonces a la profesora Odalí Laguna, contadora pública y financiera, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas, docente de la Comisión Curricular de la carrera de Contaduría Pública. Odalí es coautora del capítulo 5, Reflexiones y Proyecciones. Al profesor Jaime Humberto Romero Cruz, matemático especialista en educación matemática, profesor e investigador en el programa de formación de profesores, licenciatura en matemáticas de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, coeditor y coautor del capítulo 3. A la profesora Gabriela Alfonso Novoa, magíster en educación en infancia y licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella es coautora del capítulo 3. Bueno, estimados autores, las doctoras Calderón y Sáenz Lulo indican como un aporte del libro la metodología para la mejora de los ambientes de aprendizaje. ¿Consideran ustedes que las prácticas que emergen de los ambientes de aprendizaje con accesibilidad y fomento de la afectividad en la educación superior sí logran disminuir la deserción y favorecer la inclusión? Los escuchamos. Gracias, Olga. Gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Para iniciar a responder esta pregunta, me voy a remitir al capítulo 3 del libro que aborda los fundamentos conceptuales de los ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje se debe entender como un espacio físico, virtual o mixto, en el cual se configuran distintas interacciones entre sujetos que desempeñan roles. Al mismo tiempo, estas interacciones lo modifican y lo dinamizan. Por lo tanto, un ambiente de aprendizaje es un espacio activo con características de emergente, en el que se mezclan seres humanos, acciones pedagógicas de quienes intervienen en la educación y un conjunto de saberes que median las interacciones de factores biológicos, físicos y psicosociales. Teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad contemporánea, es necesario trabajar en función de crear ambientes de aprendizaje accesibles que favorezcan los procesos educativos de calidad para lograr éxito académico, afectivo y social. La sociedad requiere seres humanos dispuestos al cambio en todos los ámbitos, seres que generen nuevas experiencias y que tengan la capacidad de adaptabilidad suficiente para poder construir y además reconstruir su aprendizaje.
Los procesos de formación universitaria deben responder a estos requerimientos, desde los factores exigidos por la formación de nuevos profesionales. En este sentido, entonces, es necesario asumir el compromiso de formar en cada una de las disciplinas profesionales partícipes de los procesos de aprendizaje universitario. Aquí se vuelve importante el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles que también incorporen la afectividad. En el capítulo 5 de este libro se abordan las reflexiones desde los testimonios de estudiantes y profesores sobre sus ambientes de aprendizaje. Para nosotros los autores esto ha sido muy valioso, escuchar en voces de los actores de los ambientes como otra forma de percibir la presencia de esos llamados a mejorar los ambientes de aprendizaje. Profesor Jaime, te cedo la palabra para seguir enriqueciendo la respuesta desde las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias, profesora Dalí. Sí, yo intentaré contestar la pregunta acudiendo al trabajo en el que yo participé en la escritura del 5º capítulo, que como dijo Dalí, se llama Reflexiones y Proyecciones, y que en la presentación de la profesora Olga apareció a través de una diapositiva en la que se oía en inglés: escuchen nuestras voces. Lo que hemos logrado entender es que cuando se constituyen, no cuando se piensan los ambientes, sino cuando se constituyen los ambientes de aprendizaje accesible, que fomentan la afectividad y en contextos universitarios, va a suceder que se genera como un emergente de esos ambientes de aprendizaje, se genera las comunidades de aprendizaje, tanto de profesores como de estudiantes. De estudiantes porque el ambiente así lo propicia, pero de profesores porque hacer un ambiente, diseñar ambientes de aprendizaje accesibles, con afectividad, obliga a que haya una participación de bastantes profesores. Hay que poner mucho conocimiento en práctica, hay que poner mucho de sí mismo en práctica para que estos ambientes de aprendizaje tengan posibilidad de existencia. Ahora bien, estas comunidades de aprendizaje generan una disposición a someterse a las reglas del ambiente, de la institución en la que estos ambientes se dan. Pero también, y esta parte es muy importante, y quiero hacer énfasis sobre esa parte entonces decididamente, pero también aparece una disposición a la rebeldía. Y esta característica de las comunidades de aprendizaje también favorece la permanencia y la inclusión. Pero también empezamos a darnos cuenta que la institución tiene que preparar y acoger esa rebelión, tiene que promover esa rebelión, hace parte constitutiva de la permanencia. Cuando hablamos de rebelión y de promoverla, estamos hablando de promover una acción de estudiantes y profesores constructiva, profundamente constructiva, que sin ella no hay aprendizaje. Ahora, si no se da ese acogimiento, entonces la permanencia se favorece en menor grado, así como la inclusión. Y lo podemos ver a través de lo que escribimos en ese, y desde donde escribimos el capítulo de reflexiones y proyecciones, que si ese acogimiento no se da, empieza a ocurrir que la difícil accesibilidad económica que tienen los jóvenes a las universidades, así como la insatisfacción de los modos de organización social, pero también de los modos de organización epistemológica
con la que las universidades en general nos estamos orientando, pues está sucediendo que los jóvenes e instituciones emergentes están constituyendo ambientes de aprendizaje accesibles que fomentan la afectividad, que enfrentan esas dos insatisfacciones de difícil acceso y organización y epistemología, y abandonan el sistema universitario. Y sobre eso tenemos que tener mucho cuidado, digamos, si es que nos interesa todavía y suponemos todavía que es importante la presencia de la universidad. Bueno, acabo mi reflexión en este momento y queda con la palabra la profesora Gabriela Alfonso Nova. Profe. Gracias, profe. Para dar respuesta a esta pregunta es importante situar la accesibilidad como una característica fundamental de los ambientes de aprendizaje. Esa accesibilidad como condición mediante la que esos entornos son plenamente accesibles a todos los individuos, es decir, a la comunidad educativa partícipe de ese ambiente. Esto nos ubica en una perspectiva de accesibilidad y de inclusión, es decir, puede leerse como esa puesta en marcha de ese sistema universal de derechos que cumple una función social, en la medida en que nos va a permitir el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Es decir, la accesibilidad como característica trascendental de los ambientes de aprendizaje abarca múltiples percepciones, concepciones, representaciones e incluso subjetividades, porque comprende escenarios escolares, universitarios e incluso virtuales también. La accesibilidad nos va a permitir reconocer, valorar y responder de manera pertinente a la diversidad de nuestras aulas, ¿sí? A esas características en términos de intereses, posibilidades y expectativas que tienen las personas al interior de los ambientes. Y es allí donde situar esa accesibilidad como pilar esencial para el desarrollo metodológico del diseño de los ambientes de aprendizaje accesibles es una característica transversal y un principio estructural que nos va a situar tres aspectos importantes. La accesibilidad como derecho, en la medida en que va a promover en los ambientes el acceso, la presencia, pero también la existencia y la participación de toda la comunidad que está participando. Y esto sin duda va a impactar en el rendimiento académico y en la motivación de nuestros estudiantes. El segundo punto es la accesibilidad como un atributo de los diseños didácticos, entendido como ese conjunto de adecuaciones, de adaptaciones, de estrategias pedagógicas para el conocimiento, para la incorporación de tecnologías y que hoy son necesarias para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa. Y por último, el tercer punto, la accesibilidad como un compromiso y una característica fundamental de las comunidades de práctica que nos hablaba el profe. Cómo estas estrategias, ¿cierto?, nos van a invitar a promover acciones pedagógicas para el desarrollo del aprendizaje y la participación de esos ambientes comunes donde todos estamos teniendo un rol dinámico, sin discriminación, sin exclusión alguna, garantizando en el marco de esos derechos humanos los apoyos, los ajustes razonables que son fundamentales en el proceso educativo y que nos van a permitir sin duda ir eliminando esas barreras existentes en el entorno y por ende aportar a la permanencia y al rendimiento de la comunidad educativa. Gracias. Gracias, profesora Gabriela. Continúa la reflexión el siguiente grupo de autores. La doctora Marcia López Reis, doctora en Sociología, es profesora e investigadora de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita de Brasil. Ella es coautora del capítulo 2, Fundamento Conceptual de la Afectividad. La doctora en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle, docente tiempo completo en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, la profesora Blanca Nevay Centeno Bravo, que es autora del capítulo 2, Fundamento Conceptual de la Afectividad. Y la doctora Gladys Molano,
quien es profesora de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia y es coautora del capítulo 2, Fundamento Conceptual, Afectividad. Las tres autoras, desde esa perspectiva de autoras del capítulo que desarrolla el fundamento conceptual de afectividad para una educación universitaria, continúan nuestro conversatorio. Les recuerdo las preguntas. Las prácticas que emergen de los ambientes de aprendizaje con accesibilidad y fomento de la afectividad en la educación superior logran disminuir la deserción y favorecer la inclusión. Tienen la palabra. Hola, profe Olga. Hola a todos que nos acompañan. Sí, la respuesta les doy y les envío desde aquí, desde Brasil, en un día muy especial. Hoy, el 15 de octubre, en Brasil se celebra el Día del Profesor, el Día del Maestro. Entonces, imagináis que por eso la obra es todavía más importante. Y la contestación, que empieza por un sencillo sí, es que las prácticas que emergen de los ambientes de aprendizaje con accesibilidad y fomento de la afectividad en la educación superior logran disminuir la deserción y favorecer la inclusión por temas de la comunicación y el diálogo que se hacen con los estudiantes. Para eso, hemos empezado por conceptuar la afectividad como respuestas emocionales, pasionales y sentimentales de los seres humanos en relación con ellos mismos, con nosotros y su entorno. En nuestro contexto, una educación afectiva en particular es una concepción del proceso pedagógico y la práctica educativa en donde el desarrollo de las competencias interpersonales, emocionales y la toma de decisiones es parte fundamental de la educación de nuestros estudiantes. Desde ahí, y de modo muy específico, estas se organizan en 3 niveles. El primer nivel, a nivel del aula, este sitio muy importante, donde se sitúa la interacción profesor-alumno. El nivel 2, el nivel de la institución, donde se decide el contenido curricular y las políticas educativas. Y por fin, pero no menos importante, a nivel interpersonal, del alumno que concierne en particular con su entorno familiar y social. Estos son algunos de los elementos llave que hemos dibujado, escrito y analizado en el libro como factores decisivos en el desarrollo socioafectivo de un estudiante, asimismo en su éxito académico. Gracias y sigue Blanquita. Gracias. Muy buenos días. Realmente es un placer poder participar en este evento de Erasmus Daite de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán desde Nicaragua. La participación en el capítulo número 2, Fundamento Conceptual, Afectividad, permite hacer un análisis de la efectividad en las relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando tenemos esa dificultad en los contextos que hemos vivido al enfrentar la crisis a nivel mundial. Es por eso que se hace necesario retomar desde la concepción de la perspectiva intercultural en las instituciones de educación superior. Se promueve un interactuar entre el conocimiento y saberes entre culturas, que permite transformar espacios de diálogo, autoconocimiento, respeto del otro, en y para la diversidad en los ambientes de aprendizaje universitario, dando de esta manera la solución y desarrollar algunas competencias didácticas y lograr alcanzar la disminución en la deserción estudiantil, mejorar situaciones de tensión didáctica, ayudar al estudiantado a bajar su rendimiento cuando tenemos algunos estudiantes que por situaciones emocionales o afectivas bajan su rendimiento académico, entonces se les facilita poder ayudarles a ellos y logren obtener una excelencia académica y de esa manera también darle atención a algunas contingencias institucionales que se puedan presentar. Es importante destacar dentro de todo este contexto cómo desde la innovación podemos proponer un nuevo modelo que genere oportunidades transformadoras en los ambientes de aprendizaje virtuales, promoviendo un conjunto de recomendaciones didácticas orientadas a evitar situaciones de riesgo de deserción y crear espacios de innovación, teniendo las diversas herramientas didácticas para la buena práctica en la afectividad y en la accesibilidad,
en las comunidades de aprendizaje de las instituciones de educación superior. Continuamos con nuestra compañera Gladys. Gracias, Blanquita. Bueno, las prácticas que emergen de los ambientes de aprendizaje con accesibilidad y fomento de la afectividad en la educación superior logran disminuir la deserción y favorecen la inclusión porque generan sinergias positivas que permiten que fluya la comunicación. De esta manera, la afectividad, entendida como las manifestaciones conscientes que se proyectan en la relación con el otro o con los otros, consolidan ambientes accesibles porque construyen vínculos que lo hacen posible y que generan un acercamiento a los diferentes actores intervinientes, así como aparece en la página 48 del libro que hoy estamos presentando a la comunidad académica. Para integrar la afectividad en un ambiente de aprendizaje universitario, existen diferentes estrategias, las cuales se organizan en 3 ámbitos. El ámbito del aula, donde se sitúa la interacción entre el profesor y el estudiante, el ámbito de la institución como tal, donde se decide el contenido curricular y las políticas educativas, y el tercero, el ámbito interpersonal del alumno, que concierne en particular a su entorno familiar y social. Los elementos que en estos 3 ámbitos son factores decisivos en el desarrollo socioafectivo de un estudiante y asimismo en su éxito académico. El rol del profesor y en particular la relación entre el profesor y su estudiante es un factor fundamental en la configuración de un ambiente de aprendizaje afectivo. En esta perspectiva, el objetivo más importante es la formación del profesor para la comprensión de la importancia de la afectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, el reconocimiento de la diversidad cultural, emocional, cognitiva y social de los estudiantes es una clave para integrar la afectividad en las aulas de clase y hacer efectivo la inclusión educativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los autores. Y finalmente vamos a darle la palabra al profesor Rolando Rocha Martínez, magíster en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad en la cual realiza sus estudios doctorales, y es él también autor del glosario del libro. Profesor Rolando, voy a permitirme hacerle no una, sino 2 preguntas. Mantendré también para nuestra coordinadora del evento, la profesora Dora Calderón. La primera pregunta es si estos aspectos que han señalado los autores sí permiten que se recomiende esta obra como un recurso para disminuir la deserción. Y una pregunta que aquí nos están formulando desde chat: ¿qué recomendaciones, esta también se la extenderé a la profesora Calderón en el cierre que haga yo de la jornada, qué recomendaciones nos podrían hacer que nos permita motivar al otro y hacerlo protagonista en la constitución de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos? Bueno, tiene la palabra profesor Rolando y profesora Dora a continuación también, y le damos a usted también para el cierre de la jornada. Gracias, profesor Rolando. Perfecto. Bueno, en principio tendría que responder que no solo es necesario, sino que va a ser una necesidad permanente estudiar de manera profunda este libro y los contenidos de este libro. El contexto en el que nos movemos ahora es un contexto apremiante. Voy a hablar desde la experiencia de lo que hemos podido experimentar los docentes y los alumnos en el caso peruano. Este periodo de pandemia ha generado que la educación sea virtual y por consiguiente los profesores se tengan que adaptar a esta educación virtual. Y no solo los profesores, sino también los alumnos, ¿no es cierto?
Eso ha generado una serie de desafíos, tanto para los profesores como para los alumnos, que ameritan en realidad una reflexión profunda. Yo diría esto, ¿no? No se trata solo de conectividad. Yo creo que la conectividad tiene que ser un derecho en rigor para todos los peruanos, ¿ok? Como profesor he tenido problemas de conectividad realmente serios al momento de realizar mis clases. ¿Solucionamos eso? Perfecto. ¿Es suficiente con eso? La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque el profesor que está frente a una computadora va a experimentar un estrés enorme que no experimenta cuando realiza sus clases frente a los alumnos. No es igual. Yo he tenido en realidad testimonios de profesores que me han comunicado cómo el hecho de que el alumno no responda siquiera a través del chat le genera pues una situación de tensión que a veces se vuelve inmanejable. En ese sentido, tenemos que entender que este nuevo escenario virtual amerita también pensar en esta parte afectiva que en muchos casos nosotros desconocemos y no aplicamos. O sea, lo que quiero decir con esto es que este libro, en rigor, aparece como una solución de pronto en un escenario que no pensábamos que iba a ocurrir. O sea, de pronto nos hemos visto encerrados en casa, manejando una serie de herramientas nuevas que desconocíamos, un lenguaje nuevo y una interacción también nueva. Vean ustedes, aquí en Perú, el nivel de deserción ha aumentado 6 puntos porcentuales. 6 puntos porcentuales, no es poco, y se prevé que va a seguir aumentando. Ahora, si nosotros aseguramos que los alumnos tengan las condiciones virtuales para poderse conectar y todo lo demás, con eso no basta. El alumno muchas veces se queda dormido, el alumno muchas veces también se estresa, el alumno muchas veces te dice, profesor, gracias por comprender que mi conexión es pésima. Si nosotros no empezamos a entender la efectividad en un sentido pleno, ¿no es cierto? Y por supuesto que esta obra es fundamental para eso, simplemente este mundo virtual va a ser, ¿no es cierto?, una especie de escenario medio nebuloso que no va a permitirnos a nosotros conseguir lo que queremos, que es el desarrollo de competencias en el aula, ¿no es cierto? Y estoy pensando en el aula virtual también. En ese sentido, creo yo que este libro va a ser una necesidad, y como lo dije al inicio, va a ser una necesidad permanente. Y creo que todos los especialistas que han trabajado en esta loable acción van a estar de acuerdo conmigo en ese sentido. Yo en realidad los invito a los que están mirándonos en este momento a descargar ese libro y que lo difundan. Yo ya lo he hecho en rigor, en cada una de mis clases, en cada una de mis asesorías, les he pedido que descarguen el libro para que puedan conocer esta nueva necesidad. Muchas gracias por permitirme coparticipar con ustedes, también como autor de este libro, que creo que nos va a dar una serie de soluciones y pautas para que la educación sea realmente inclusiva y este mundo virtual no sea pues tan frío. Interactuemos también con un carácter empático e inclusivo que permita que todos los alumnos se sientan también cómodos y los profesores también puedan enfrentar estos nuevos desafíos. Gracias. Bueno, entonces, digamos, en el espíritu de la pregunta que nos han formulado en el chat y de ir cerrando esta presentación del libro y con esta jornada cultiva, quisiera plantear que la recomendación fundamental es hacer vívida una práctica del diseño y del desarrollo de ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad. Tenemos en el libro, que es lo que nos ocupa en esta tercera parte, una propuesta de elementos, de criterios, de aspectos de orden conceptual, de orden metodológico, que favorece que el profesorado universitario comprenda estos elementos para la posibilidad de diseñar y desarrollar ambientes de aprendizaje. No obstante, necesitamos pasar del concepto a la acción, necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Por eso, lo que podría decir es que prácticas que se desarrollen, prácticas didácticas, pedagógicas y didácticas, que se desarrollen en el espíritu
del diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad implicaría que las personas que realizan estas prácticas han interiorizado criterios de accesibilidad para todos y con todos, y a la vez irán desarrollando en quienes participan en los ambientes, es decir, estudiantes, profesores, comunidad, una cultura de la afectividad. Pero se necesita volver estos elementos una cultura diaria. En la medida en que el profesorado universitario haga conciencia de estos aspectos en los ambientes de aprendizaje y los haga vivos en su propia experiencia y en la de los estudiantes, no solo va a mejorar el ambiente de las clases, sino también el de la misma universidad. La disposición, se va a poder dar algo que nosotros llamaríamos la disposición cognitiva, afectiva y social de profesores y de estudiantes para favorecer tanto las condiciones del enseñar por parte de los profesores como las del aprender por parte de los estudiantes, el querer aprender y sobre todo el encontrar sentido a la propia formación por parte de los estudiantes es un factor fundamental. Los humanos somos seres de razón y somos seres de emoción y somos seres sociales por naturaleza. Articular todos estos aspectos en los ambientes de aprendizaje representa algo que hoy se está diciendo en los contextos académicos, en los contextos educativos, que sería ir por el giro, ¿cierto? Ir hacia el giro pedagógico, ir hacia el giro didáctico, donde haya una pedagogía que nos comprometa más como seres humanos hacia una educación mucho más comprensiva, más significativa para todos, pero sobre todo responsable, consigo mismos, con los campos profesionales y con la sociedad de la que hacemos parte. Una pedagogía que propende por el vivir juntos, por el estar juntos y por el aprender con los otros, cualquiera sea la condición de ese otro. Se necesita, por supuesto, hacer ese giro y digamos que nuestra obra puede favorecer esos procesos. Por supuesto, estos aspectos van a redundar en mayor rendimiento académico, en querer quedarse en la universidad, en el hacer todo lo posible por quedarse y hacer su proceso de formación, y ojalá redunden también en menor u ojalá ninguna deserción. Esos son los elementos que podría responder y invitarlos una vez más a la consulta y puesta en práctica de todos los elementos cultiva. Gracias. Gracias, profesora Dora. Aquí hay otra pregunta. Vamos a invitar a las profesoras Odalí, Marcia y Blanquita para esta pregunta que nos ha llegado. ¿En qué forma integrar muchos de los temas de la accesibilidad en los programas de formación de profesores para que no se conviertan en saberes de unos pocos? Damos entonces la palabra a nuestras autoras. Bueno, Olguita, en esta situación de los temas de accesibilidad, una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es nuestra apertura como docente. Cuando hablamos de este tema de accesibilidad, es estar accesible a las diferentes situaciones que se les puedan presentar a algunos estudiantes en las situaciones que se viven. Puede ser la manera como nosotros facilitamos. El profesor Rolando hacía una mención muy pertinente en el contexto actual. Hemos tenido que aprender nosotros a convertir los espacios de aulas presenciales a espacios de aulas virtuales y construir medios de aprendizaje accesible de manera que el estudiante logre aprender desde la virtualidad, tener ese contacto con él directo para poder sentir que a pesar de la distancia y de las situaciones que puedan vivir muchos estudiantes por tener problemas de acceso a internet, situaciones de salud económica y de todas las índoles que suelen tener algunos países en América Latina, y con la situación del COVID, que es una pandemia a nivel del mundo, hemos tenido que convertir los espacios en más accesibles. Entonces yo creo que la situación importante aquí desde la accesibilidad en los programas de formación de profesores es
que nosotros estemos anuentes y abiertos a esos nuevos aprendizajes y tomar conciencia de la realidad que viven muchos de nuestros estudiantes. Gracias, profesora Blanca. Aquí me ha pedido la palabra el profesor Jaime para esta misma pregunta. Profesor Jaime. Hola. A mí me parece que nosotros somos capaces de generar a través de las tareas y a través de nuestra propia práctica en la construcción de la accesibilidad, depositar diariamente como motivo cierto de trabajo asuntos de accesibilidad. Por ejemplo, que nuestras presentaciones lo sean, pero también que los estudiantes entiendan que son presentaciones accesibles y cómo hacerlas. Es decir, hay una serie de instrumentos para la accesibilidad que nosotros en nuestros diseños podemos incorporar desde nuestra práctica misma, pero también como tareas que le pedimos a los estudiantes, condiciones de las tareas que le proponemos a los estudiantes. Generar documentos accesibles, presentaciones accesibles, no como algo más, como nuevo trabajo para nosotros, sino como la posibilidad de expresar nuestro trabajo. Yo sé que cambia, y eso fue mi énfasis en la presentación, cambia de manera radical también el creer que nosotros somos capaces de hacerlo todo. No es así. Y ahí la construcción colectiva, la producción colectiva de materiales, de repositorios de materiales, de entender que nuestra clase se comunica con otros lugares de nuestro trabajo y de trabajo de otros compañeros. Es supremamente necesario. Como decía, las reflexiones sobre los hechos de pandemia son un momento que nos deberían permitir romper el currículo y traer la rebeldía por estar con el otro, más allá de si cumplimos con hechos de la universidad o no. Pero la universidad debería proteger también esta acción, entenderla y promoverla. A eso me refería yo también antes. Y bueno, quiero parar aquí. Habría otras cuestiones que hablar, pero el tiempo, no en televisión, sino en todo lugar, parece ser, nos esclaviza. Profesora, gracias, profesor Jaime y profesora Odalí, y ya también cerrando con su intervención. Gracias por esta segunda participación, profesora Odalí. Sí, gracias por la palabra para continuar aportando a la interrogante en qué forma integrar muchos de los temas de accesibilidad en los programas de formación de profesores. En realidad, en muchos países, inclusive en el nuestro, inclusive las leyes abordan el tema de accesibilidad. Y es importante ver la accesibilidad no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista en cuanto a la afectividad incluso de esta accesibilidad. Es importante las campañas de accesibilidad para todos, de forma masiva inclusive, porque inicialmente se inicia por la concientización. Para concientizar, luego reflexionar y luego cada profesor desde sus propias posibilidades en el aula de clase puede iniciar creando estos ambientes accesibles para todos y para todas. Gracias. Bueno, gracias, profesora Odalí. Cada uno ha aportado un componente más en esta reflexión. Profesor Rolando, la última intervención para dar paso ya a la profesora Calderón para el cierre de la jornada.
Sí, cómo no. En realidad solo quiero redundar en un aspecto, ¿no? En el caso específico de la accesibilidad, en efecto, es un tema desconocido aquí en Perú, en grado sumo. Hace poco acabo de cerrar yo un curso de desarrollo de las pautas según el manual APA para poder crear o para poder redactar productos académicos. Y vean ustedes que el 100% de alumnos no conocía el concepto de accesibilidad. Y ojo con esto, el concepto de accesibilidad se incluye en este nuevo manual APA, la última edición que es del 2019. Es un concepto que nosotros hemos discutido y que recién este manual está incluyendo, ¿ok? Y que nadie conoce. O sea, yo en realidad creo que se tiene que discutir esto, no solo desde el punto del profesor, ¿no es cierto?, que le dice al alumno, mira, este es un documento accesible, sino que el alumno mismo practique y que haga un PPT accesible, que haga un documento de Word accesible, que haga un paper accesible, porque ahora además los formatos, como bien aparecen en las guías, no solo es formato impreso, sino sustancialmente virtual. Entonces, en ese sentido, estos documentos se tienen que difundir. Yo en ese curso APA les he exigido a los alumnos que descarguen, ¿no es cierto?, las guías para poder crear presentaciones y documentos accesibles. Es menester. Eso es todo lo que quería decir, cortito nada más, y nuevamente gracias. Cortito, pero bien fundamentado. Agradecemos a todos los autores por la presentación de la obra. Estamos seguros que el trabajar de forma articulada y comunitaria en ambientes de aprendizaje, de esa manera contribuiremos a la construcción de una institución de educación superior, de instituciones de educación superior en América Latina, incluyentes, accesibles y con un alto impacto social. Bueno, ya en este cierre de jornada doy la palabra a nuestra coordinadora del evento, la doctora Dora Inés Calderón, y agradecer este espacio de difusión de los recursos Cultiva. Doctora Calderón, tiene usted la palabra ya para el cierre de la jornada. Bueno, muy bien. Pues no nos queda más que agradecer este espacio tan importante que ha abierto Erasmus Days para poder hacer difusión del trabajo que hemos hecho desde un proyecto como el proyecto Acacia. Así que nuevamente reitero a toda la comunidad que nos está viendo que estamos hablando en una voz que ya se vio colectiva, ya se vio la colectividad de la voz. Estamos hablando a nombre de todos y cada uno de los participantes del proyecto Acacia, que fueron muchísimos investigadores de 14 universidades participantes, de un consorcio que se consolidó alrededor de creer que los cambios en educación son posibles y son necesarios. En particular desde el módulo Cultiva, que en el proyecto fue el paquete Cultiva y ahora es el módulo Cultiva, y que está instalado en los 5 CADET que existen en este momento y en los nuevos que se generen. Propendemos por mejorar las condiciones de la formación de profesores y de estudiantes. El profesorado universitario necesita urgentemente pensar la educación. Eso es Cultiva para la comunidad y por eso hemos querido hacer nuestra presentación desplegando los recursos que tenemos, ojalá atiendan a la exhibición permanente porque allí muestran los recursos, la ruta de acceso, en fin, pero decirles que está el módulo en todas sus condiciones de servicios, de recursos, de proyectos, de acciones, de acompañamiento, que se revela en todos estos productos que tenemos a su disposición. Entonces, por favor, visiten nuestra página en la red Acacia, visiten el sitio Cultiva, háganse partícipes de este módulo, pero sobre todo los invitamos a hacer viva la experiencia de una educación accesible y afectiva. Viva. Debemos pasar del concepto a la acción, del concepto y la política a la acción.
Nuestros panelistas nos han indicado cosas muy interesantes al respecto, así que los invitamos a que podamos ir encarnando todos estos elementos en nuestras actitudes diarias. La accesibilidad también es una actitud y la afectividad, por supuesto que lo es. Se necesitan estos componentes para decir que cualificamos educación para todos y con todos. Gracias y los esperamos por el módulo Cultiva.